Buen día, compañeros. El día de hoy mi compañero Leo Granados y yo vamos a hablar sobre la aceleración de partículas. El estudio de las partículas o la aceleración de partículas comienza a principios del siglo XX. La utilidad de esta es mirar la composición de la materia. La materia está compuesta por átomos, que son partículas pequeñas y subatómicas. Esto nos ayudará a entender la naturaleza de estos. De ahí nace la física de las partículas. Un acelerador es un gran microscopio que nos ayudará a ver el interior de la materia. Como su nombre lo indica, un acelerador de partículas, su función es acelerar las partículas. Pero en este caso, ¿qué es? Nos lo va a explicar nuestro compañero. Hola compañeros y compañeras, mi nombre es José Artiel Granados y el día de hoy les vamos a hablar acerca del acelerador de partículas. Bueno, la primera duda a resolver sería, ¿qué es un acelerador de partículas? Bueno, un acelerador de partículas es un instrumento en forma de tubo o túnel que por medio de unos campos electromagnéticos acelera velozmente a unas partículas cargadas. ¿Y esto con el fin de qué? Bueno, esto con el fin de que choquen con otras partículas. Este choque entre partículas origina unas nuevas que son inestables y por ende duran poco tiempo, milésimas de segundo. El choque que se da en el acelerador de partículas permite estudiar a estas partículas que chocan a través de las nuevas que se generan. Existen dos tipos de aceleradores de partículas, los lineales y los circulares, que les hablaremos en breve. Como ejemplo simple, un acelerador de partículas tenemos a un televisor viejo, ya que estos poseían un tubo de rayos catódicos que se usa para reflejar las imágenes. Acelerador lineal. Los aceleradores lineales son una sucesión de tubos con placas puestos en forma de línea, a los que se les aplica una corriente eléctrica alterna. Las partículas, al acercarse a estas placas, se aceleran, puesto que estas placas tienen una polaridad del campo eléctrico alterno al de la partícula. Cuando ya las partículas atraviesan estas placas, su polaridad cambia y al invertir la polaridad, estas son repelidas, con lo que se aceleran aún más hacia la siguiente placa, en donde se repetirá el proceso una y otra vez. Bueno, hay que tener en cuenta que estoy hablando como si fuera una sola partícula, pero en un acelerador no hay una, sino que hay muchas partículas. Bueno, ahora bien, estamos en un ambiente controlado y podemos aplicar a cada placa un potencial alterno de manera controlada. Entonces podemos repetir el experimento una y otra vez, cuantas veces queramos, para así poder observar mejor el comportamiento de estas partículas. Bueno, las partículas irán acelerándose hasta llegar, hasta acercarse a la velocidad de la luz. Y por esto se hace necesario alternar los campos eléctricos a gran velocidad, los campos eléctricos de las placas. Así que tendremos que trabajar con frecuencias de microondas. Bueno, los aceleradores lineales son usados muchas veces antes de pasar a un acelerador circular. Acelerador de partículas circular. El acelerador de partículas circular tiene sus principios en el acelerador de partículas lineal, solo que en el acelerador de partículas lineal había, como lo decía nuestro compañero, hay una carga positiva y negativa y cada vez iba aumentando. Entonces partamos de acá, como el acelerador lineal, llegaba a un punto donde la partícula
chocaba. Pero ¿qué problema tenía este tipo de acelerador? Que cada vez que necesitaba más velocidad o más energía, se necesitaban imanes más grandes. Entonces, con esto buscaron una solución. Porque al tener los imanes más grandes, pues necesitaban un radio más grande. Entonces, pues, buscaron una solución que fue el acelerador de partículas circular. Ahora bien, como el acelerador ahora es circular, lo que vamos a hacer es que los imanes van a ser tubos y los imanes van a ser dipolos porque son tubos. En nuestro acelerador de partículas circular, ya como les venía diciendo, no se necesitan los imanes, entonces se van a necesitar pequeños imanes pero ubicados en puntos estratégicos, pues serán unos para acelerar y los otros van a ser para curvar. De esto dependerá mucho los polos. En la gráfica que vemos acá es una ilustración de el acelerador de partículas más grande que hay en el mundo, que es el Large Hadron Collider, que está en el laboratorio de CERN. O lo podemos llamar el LHC. El LHC, uno de los objetivos principales de nuestro acelerador de partículas es llevar las partículas al 99.99% de la velocidad de la luz y hacerla chocar en este caso. Como vemos aquí, comenzamos con un cilindro de hidrógeno, que aquí en esta primera fase va a suceder lo que nos explicó nuestro compañero, que es un acelerador de partícula lineal. Aquí en la entrada se va a soltar el hidrógeno, pero solo van a tomar los núcleos de hidrógeno. En esta primera etapa alcanza un tercio de la velocidad de la luz. Luego seguimos a nuestra segunda etapa, que se llama el booster. El booster ya son 4 anillos y esos 4 anillos irán acelerando las partículas poco a poco, como si no estuvieran un columpio. Y aquí van a haber unos imanes que son los encargados de hacer la curvatura y la energía para darle la velocidad a esas partículas. Esa sería nuestra segunda etapa. En nuestra tercera etapa vamos a pasar al sincrotrón. El sincrotrón va a llevar a los protones al 99.99% de la velocidad de la luz. Ya este sería el límite de la velocidad que se puede alcanzar. En este límite, como ya no se puede alcanzar más velocidad, pues los protones se van a volver más pesados. La energía aquí se mide por electrovoltios. Entonces, los protones pesarían 25 gigaelectrovoltios y esto sería 25 veces más de lo que los protones estarían en un estado en reposo. En nuestra cuarta etapa vamos a pasar al supersincrotrón, que es un anillo de 7 kilómetros donde es el único anillo que puede resistir la velocidad de los protones y su energía, y esta la preparará para lanzarlo al supercolisionador de protones. Último recorrido, nuestras partículas tienen que dar más o menos 11.000 veces por segundo su recorrido, más o menos ahí entre 2800 partículas, 2808 partículas,
La energía que dan, que ya tienen esas partículas es de 7 teraelectrovoltios y eh, por sus imanes tiene que pasar una energía de 12.000 amperios. Cuando ya, cuando ya van a colisionar y ya van a estrellarse las partículas, dan una energía de 14.000 teravoltios. La colisión dura entre un segundo y ese segundo es el que se va a investigar. Como último tema, ¿para qué sirve el estudio de las partículas? Esto pues para saber de qué venimos y a qué vamos. Pero en el futuro servirá para el desarrollo de la medicina, la exploración espacial, la tecnología electrónica y otras ramas del quehacer científico y el humano. Los datos interesantes de esta aceleración de partículas es que en la mayoría de casos sucede en el ambiente natural. Sí, los rayos cósmicos hacen que pues se estrellen en diferentes partes. Pero entonces, ¿por qué nosotros no estamos gastando tanto dinero en esto? Pues fácil, porque como uno no sabe dónde va a caer o dónde se van a estrellar, pues tenemos que recrear este ambiente y con esto puedes poder estudiar, porque no sería fácil colocar en una parte una plataforma y esperar a que caiga, pasaría mucho tiempo. Entonces, pues esta recreación de ese choque nos ayuda a investigar o a crear nuevas partículas o a investigarlas dependiendo de lo que se quiera ver.